¿Sabías que en el mundo existen 75 millones de jóvenes desempleados y que el empleo informal y temporal está extendido en nuestra generación? ¿Y también sabías que es esta falta de oportunidades lo que ha generado malestar, conflictividad social y violencia entre miles de jóvenes en México y en el mundo? En esta emisión de Espacio Joven conversaremos con Pablo Romo, quien nos platicará de qué manera esa inconformidad social ha movilizado a nuestra generación y cómo podemos generar la paz. Las movilizaciones sociales que ha habido de jóvenes en diferentes partes del mundo. Mira, lo vemos, el 132 en México es una expresión de jóvenes muy fuerte, con una demanda muy concreta, la democratización de los medios de comunicación. Pero lo estamos viendo nosotros con los indignados en España, con las manifestaciones de mayores libertades sociales en el mundo, digamos, del norte de África. Lo estamos viendo muy frustradamente en las esperanzas que tenía de hacer una transición pacífica en el mundo como Siria, por ejemplo. Pero en otros espacios, Estados Unidos mismo, el primer mundo, en la medida en que hay menos oportunidades para ellos, también hay una gran frustración y una gran necesidad de sed de lo inmediato, ¿no? Que se expresa en el consumo de música, en el consumo de cosas que den un placer inmediato. Mientras que en otros espacios, por ejemplo Brasil, Argentina, el Cono Sur en general, o América Latina más ampliamente, vemos a los jóvenes cada vez más participando, saliendo a las luchas, demandando con mayor fuerza la exigencia por la democratización. Lo vemos en Brasil, por ejemplo, las manifestaciones contra la corrupción. Es notable, ¿no? Como lo vemos, desde los barrios más marginados salen los jóvenes a protestar contra la corrupción. Qué fuerza, qué fuerte, ¿no? Vemos jóvenes que salen de una manera bastante constructiva, en lo mismo en Argentina, con esta situación de los piqueteros o los jóvenes que están saliendo a defender a los pueblos indios, el mismo México, ¿no? Las manifestaciones que se van articulando en redes mucho más amplias a nivel global, de demandas muy puntuales que a todos concierne. La participación tanto de los jóvenes en los movimientos sociales que están en conflicto es cada vez más alta, no solamente por las cuestiones de demografía, sino también por cuestiones de carácter de conciencia social. La participación es muy fuerte y en muy diversos ámbitos. Por ejemplo, en el mundo del campesino, obrero, estudiantil sobre todo, se va viendo cómo la participación de los jóvenes es muy fuerte, muy activa y quizá a veces un poco inconstante en cuanto a dar un seguimiento mucho más a largo plazo de la conflictividad o de los conflictos en sí mismos. Son sus demandas muy puntuales, son su agenda muy vertiginosa, muy rápida y con expresiones novedosas. ¿Qué cambios ha habido con el uso de las redes sociales en cuanto al conflicto social? Yo creo que la conflictividad social tiene un instrumento muy novedoso para expresarse, que son las redes sociales, ¿no? Yo creo que ayudan mucho a visibilizar los conflictos, sobre todo de los que tienen acceso a los medios de comunicación, redes, y particularmente a los jóvenes, ¿no? Son ellos los que pueden hacer visible la conflictividad de una manera mucho más vertiginosa, mucho más fácil que en el pasado. En el pasado los jóvenes tenían grandes dificultades, era en los años 60 en los mimeógrafos para poder decir alguna cosa, y hoy los medios de comunicación en las redes facilitan mucho el intercambio, pero también la banalización, ¿no? Yo creo que por otra parte se puede banalizar, pero se generan espacios de debate muy importantes y en donde los jóvenes tienen mayor capacidad para poder entender la diferencia o la diversidad. Son protagonistas cada vez más amplios y más de menos edad,
los que están participando en la conflictividad social, en los conflictos sociales, los que salen a la calle, los que protestan, los profesores, los jóvenes que se llaman a sí mismos anarcos, los jóvenes del 132, los jóvenes estudiantes que están. Cada vez el protagonismo de los jóvenes y cada vez de menor edad son los que están participando, no solamente en las redes, no solamente desde el screen, sino también en la calle. Salen, se organizan, hacen expresiones de sus demandas muy creativas, muchísimo más creativas que en el pasado. Cada vez hay menos espacios para los jóvenes y por eso tú lo ves y lo has visto en los últimos años, las estadísticas lo demuestran. Los jóvenes que participan como sicarios o en las estructuras de violencia del crimen organizado crece, se multiplica porque no tienen otros espacios no han tenido otros espacios para poder trabajar, expresarse, estudiar, ver futuro, ¿no? El futuro es muy inmediato el que está presentando. Hay que hablar de la violencia en México, hay que hablar de lo que ha generado esta ansia de lo inmediato. Y lo hemos visto en la guerra de Calderón, que no acaba de terminar y que continúa ahora, con miles de muertos. No podemos nosotros en este país dejar de hablar de los muertos que ha causado la guerra y la violencia. No podemos dejar de hablar en este país de los desaparecidos, de los 27,000 desaparecidos que ha habido en este país y que continúan habiendo ahora a través de las expresiones, ya no digamos de Michoacán y otros espacios, sino también, por ejemplo, de los migrantes, ¿no? Como abusar del pobre. Eso es verdaderamente abominable, ¿no? Vemos La Bestia. Tú puedes decir quiénes viajan en La Bestia, jóvenes, muchachos que estuve esperanzados de tener una vida mejor. ¿Y tú crees que las autoridades, migraciones, no saben que viajan en La Bestia? ¿Por qué sigue sucediendo lo que sucede? ¿Por qué el dueño de la vía férrea no sabe de esto? ¿O le informamos? ¿Cómo le podemos informar para que sepa que en su tren suceden estas cosas, estos crímenes? Cantidad de personas han sido asaltadas, han sido violadas, son extorsionadas, han tenido decenas de accidentes porque las personas son arrolladas por el tren. Fingimos no ver las cosas. Cuando fingimos no ver las cosas, cuando vivimos en una situación de solamente para mis propios intereses y no estar viendo lo de los demás, en esa misma medida nosotros generamos violencia. La violencia y la situación de grados altos de conflictividad son producto de frustración social, sobre todo frente a la insatisfacción de las necesidades más básicas. Entonces, ¿cómo prevenir? Lo previenes cuando puedes dar estos satisfactores de una manera mucho más rápida, mucho más veloz. Educación, vivienda, salud, espacios libres, tanto de deporte como de internet, acceso para todos, capacidad para poder intercambiar, transporte, libertad de expresión, etc. Y la habilidad de las autoridades es la capacidad para poder transformar a veces expresiones violentas en mesas de diálogo, mesas de discusión, mesas de negociación. Entonces, Pablo, ¿tú considerarías que para alcanzar esta paz tiene que pasar el conflicto social y el diálogo? La paz es una expresión que se va haciendo poco a poco. Es, como dice Gandhi, un camino, no es una situación estanca o estable o estabilizada. En algún momento dado vamos a llegar el día 21 de noviembre, mañana, a la paz. No, la paz se va haciendo día con día y se va construyendo a través de la capacidad que se tiene de escucha, de negociación, de diálogo, de discusión y de incorporación de las propuestas de la diversidad. Esto va siendo la paz, y la paz requiere de una expresión necesaria de justicia,
de igualdad entre los actores que están participando. La violencia, porque a veces consideramos que la paz es cuando está la calle tranquila y no es cierto. La paz es cuando haya posibilidades para todos de educación, vivienda, salud, economía, todas estas cosas que son indispensables para todos, no para unos cuantos, no para las minorías, para todos. Eso es la posibilidad de construir una auténtica paz, con justicia, con dignidad, con las raíces bien profundas en la sociedad. De lo contrario es una paz de los sepulcros, es una paz hipócrita o es una paz de un status quo, de un poder que mantiene en silencio o silenciados a los que no tienen capacidad para decir las cosas. Cuando tienen capacidad y posibilidades para expresarse, para decir lo que piensan, para ser escuchados y para transformar eso que piensan, eso que dicen, eso que hacen en expresiones concretas que se van transformando en instancias, espacios, no solamente instituciones, ¿no? Porque los jóvenes a veces no quieren necesariamente las instituciones, pero digamos espacios para poder ser como son o la capacidad para expresarse como ellos quieren, ¿no? Entonces, sea cultural, sea deportivo, sea político, sea de intercambio social, etcétera. Agradecemos a Pablo Romo, fundador del Observatorio de la Conflictividad Social. Mi nombre es Montserrat Bonilla y los espero la próxima semana, aquí, en Espacio Joven, su espacio.